me, como que se me pegó completamente el computador. Ya. Pero la señal está bien, ¿sí? Ya. Buena. Pero me va a quedar en dos partes. Bueno, ya. Entonces, vamos a ver ahora todo lo relacionado al tema al descanso nocturno, ¿ya? Como estamos viendo en el fondo como pilares de la salud. Estamos revisando cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta como base. Ya habíamos hablado del ayuno, habíamos estado hablando de, de la vez pasada el ayuno, el ritmo circadiano, ya el tema de ovular, ahora el tema del descanso nocturno, la tiroides, como aspectos generales. Obviamente la invitación siempre a que cada una vaya profundizando cada vez más en estos temas, integrando cada vez más este conocimiento, porque son vastos, son profundos, pero lo que yo le hablé de la tiroide en cierta forma es como lo que se necesita saber de la tiroide. No es como, ahora voy a tomar un curso extremadamente complejo para entender. Yo tomé hace un tiempo atrás varios cursos con un centro de medicina integral, pero eran todos médicos así como que no podían desprenderse de su corriente médica convencional. Y tomé un curso, recuerdo, de salud hormonal, de salud de la tiroides hace unos 2 años atrás, con un médico, con un brasileño, capísimo, pero como que se da vuelta en un tecnicismo constante, como en una cosa como muy técnica constantemente, que al final era como que te distraía de lo que realmente hay que entender. Hay que simplificar los conocimientos en este sentido y tratar de explicar ciertos aspectos relacionados a lo molecular, a lo químico, a los procesos como intrínsecos de de estos temas de salud, pero no quedarnos pegados ahí, tratar como de sustraer la información más esencial. Y esto es fundamental, que ustedes sepan como cuáles son los niveles más o menos esperables para poder, no para ustedes diagnosticar, porque yo creo que a mí la gente me dice, ¿cuál es mi diagnóstico? Y yo le digo, yo pienso, no les digo, que estás muy desconectada de ti misma, si ese es el único diagnóstico importante. Todo lo demás es como, y mucha gente quiere tener un diagnóstico de sus problemas porque necesitan identificarse como con algo. Entonces, nosotros no estamos para diagnosticar, estamos para interpretar el estado de salud de esa persona y a partir de esa claridad crear un proceso de acompañamiento que sea como coherente, fácil para facilitarle el proceso a la persona. Entonces, todo esto implica poder mirar ciertas cosas que son fundamentales y una de ellas, que es la que vamos a ver ahora, se relaciona con el descanso nocturno. Ya, la crisis mundial realmente, la crisis mundial está, todos estos temas, hipotiroidismo, disrupción circadiana, procesos anovulatorios en las mujeres, temas de fertilidad y no dormir bien. Este es el escenario más preocupante en ese sentido, no dormir para la salud. ¿Por qué? Porque dormir es un suceso que es activo, no es inactivo. Cuando dormimos no es que no entremos en una muerte en la que no pasa nada en el cuerpo, ¿ya? Es dormir, el descanso nocturno, porque no estamos hablando de dormir en el día, el descanso nocturno es, podríamos considerarlo el escenario biológico de la restauración, ¿ya? Entonces, no es un estado pasivo, ¿ya? No es un estado pasivo, es una, es una orquesta, es una coreografía neuroendocrina, ¿ya? Donde cada fase del descanso nocturno cumple una función específica dentro del cuerpo. Reparar tejidos, limpiar el cerebro, equilibrar hormonas, restaurar neurotransmisores, consolidar la memoria emocional, aprender. Lo que yo hago en el día lo aprendo, lo integro cuando duermo. Bajar procesos inflamatorios en el cuerpo, se modula la inflamación en el descanso, generar la maduración y el nacimiento de células inmunológicas nuevas. O sea, no es solamente un proceso en el que yo voy a descansar, sino que todo mi cuerpo repliega la energía hacia adentro y la dedica en reparar al cuerpo. Sin el sueño profundo no hay esa regulación. Y cuando no hay ese proceso de restauración y de regulación, nuevamente el cuerpo vive desincronizado y en un estado de incoherencia interna. Entonces,
Es importante entender la fisiología del sueño, ¿ya? Entender que en cierta forma el sistema se apaga para empezar a repararse, pero es un apagón que no es inactivo, no es pasivo, es completamente activo todo el tiempo. Entonces, los mecanismos principales que regulan el sueño son el sistema circadiano, este reloj biológico interno, que es el sistema que se regula por el reloj supraquiasmático del hipotálamo, que es el que asegura que el cuerpo va a poder producir la cantidad de melatonina adecuada, ¿ya? Y la presión homeostática del sueño, ¿ya? Cuando acumulamos adenosina durante la vigilia, que es la molécula del descanso. Entonces, hay un mecanismo homeostático del sueño y hay un sistema circadiano que lo regula. Esto quiere decir que dormir no es una decisión personal, no es como yo quiero o no quiero dormir, no es una decisión que yo tomo, es una decisión que toma el cuerpo y la toma porque es parte fundamental de su propia regulación. ¿Por qué es importante trabajar sobre el descanso nocturno? Porque es uno de los aspectos como donde la gente en cierta forma muestra más voluntad para poder cambiarlo, porque requiere en algún grado menos esfuerzo y porque a todos nos gusta dormir, básicamente. Como, a mí me gusta dormir, si puedo restaurar este sueño, yo me puedo entregar realmente a dormir. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vivimos en un mundo muy nocturno, muy estimulante, mucha gente, sobre todo las mujeres que son madres, consideran que el espacio de la noche es su espacio de descanso, porque los hijos duermen, hay silencio, nadie está ahí como, ay, mamá, mamá, entonces como en mi gran momento es cuando estoy sola. Entonces, muchas mujeres desde esa necesidad de espacio personal utilizan la noche para conectar con ella. Yo lo viví mucho tiempo realmente, entiendo completamente que una busque esos espacios nocturnos de soledad y porque la noche te da como ese misterio y ese estar contigo, pero el costo es al otro día. Cuando te levantas, y yo lo veo cuando acompaño mujeres, que en su mayoría generalmente son madres, y están con este tema de, llego de trabajar, llego a las 6 de la tarde, estoy pum para arriba, tengo que cocinar, como, o sea, 9 de la noche estoy comiendo, 10 de la noche estoy ordenando, 10 y media de la noche estoy lavando la ropa, 11 de la noche estoy guardando la ropa, 12 de la noche me sigo dando vueltas, con tal que a la 1 y media de la mañana me estoy recién metiendo a la cama y el otro día me levanto a las 6 de la mañana aplastadísima. Ese es el escenario en el que yo acompaño a muchas mujeres. Y uno dice, ¿cómo uno acompaña una situación así? Porque es real que llega a las 6, 6 y media de la tarde, es real que tiene que llegar a cocinarle a los niños, es real que hay necesidades de limpieza y de higiene dentro del hogar, y que si ella está sola, los tiene que hacer ella. Entonces, ¿cómo uno va como dándole a la mujer la posibilidad que dentro de esa realidad pueda generarse un espacio nocturno de reparación y de descanso? Generalmente lo que yo hago es como ayudarlas a mirar la urgencia de ciertas cosas o a las cosas a las que ellas les dan una urgencia como demasiado radical y cómo se van metiendo presión a sí misma de tengo que grabar ahora, tengo que tener todo guardado, tengo que hacerlo todo ahora. Entonces en esa misma presión que se autoimponen, terminan abandonando sus necesidades básicas de descanso, de restauración, de bajar ya los niveles de aceleramiento. Entonces, muchos de estos comportamientos realmente que muchas personas sostienen en su vida vienen desde esta misma autoexigencia, desde esta misma necesidad de cumplir. Entonces, claro, cumplo, pero a las 12 de la noche me estoy acostando. Entonces, ahí siempre está puesta la mirada en entender la realidad de esa persona, en no criticar su forma de vivir, pero sí mostrar otras posibilidades. Hay personas que no ven posibilidades. Una persona, recuerden, que tiene su sistema nervioso autónomo colapsado, la plataforma de las posibilidades no funciona. Entonces, es real, hay una dimensión interna donde no ve posibilidades. Que tú le muestres una o dos posibilidades a una persona, es impresionante el efecto que tiene sobre su cerebro. Es impresionante lo que sucede a nivel de esa persona cuando se da cuenta que puede elegir otras formas y que en esas elecciones, que también existen, no pasa nada. O sea, o lo que pasa es realmente beneficioso para ella. Entonces,
Cuando uno le habla a una persona sobre la importancia y la fisiología del sueño y lo importante que es para restaurar su salud, no le dice, ya, entonces ahora tienes que dormir temprano. Tú le dices primero a qué hora llegas a tu casa, qué haces cuando llegas de tu casa, tienes hijos, a qué hora comes. Tú te haces un perfil de esa persona para que en base a esa realidad, con una actitud optimista, se busquen posibilidades. Nuevamente lo mismo, no podemos dejar a la deriva una persona como, oye, es súper importante que duermas, porque se va a quedar con la sensación de, hoy es súper importante dormir, pero tengo que hacer el aseo hasta las 12 de la noche, porque ella se autoimpuso esa forma. Entonces, por eso acompañar es como poder ampliar esas miradas, ampliar las opciones, abrir las posibilidades dentro de ese sistema nervioso, para que ella pueda darse cuenta que existen otras formas de organización, para que priorice lo que realmente es priorizable. Porque dormir 5 horas, eh, donde tú además haces un proceso en el que estuviste hiperventilada, hiperactiva, luces, música, moviéndote para allá, ruidos, todo el estímulo, y de repente ya a dormirse, porque el cuerpo ya está apenas, entonces te pone un freno, te vas a la cama, y de aquí a aquí, o sea, de la hiperactivación a la cama. ¿Y qué haces cuando te acuestas? Le pregunto. Ay, mi mente, que tengo que hacer esto mañana. Es obvio, si es obvio que eso va a pasar, porque tu sistema no hizo una transición de un estado a otro. Lo llevaste de golpe hacia, porque el cuerpo se agotó, hacia la cama. Te puedes quedar dormida, porque el cuerpo está agotado y va a, ser va a generar un mecanismo de apagón, probablemente en tu cuerpo. Pero eso no significa que tu sistema está descansando, porque no te diste cuenta, pero te acostaste tensa, contraída, apretada, preocupada, con sensaciones de que no hice todo, que al otro día las cosas debo levantarme temprano de nuevo y ya son las 12 de la noche. Entonces, eso tu cuerpo sabe, sabe que ese proceso mental está sucediendo y por lo tanto, todos los mecanismos que aparecen dentro del descanso nocturno que tienen esta función reparadora no van a suceder, porque la reparación sucede solamente en el descanso nocturno profundo. Todos los procesos hormonales, inmunológicos, neuronales, suceden en el descanso profundo, ¿ya? Cuando hay una correcta secreción de melatonina, en este caso la melatonina pineal, la melatonina disminuye los niveles de cortisol, la melatonina tiene un pico, que es fluctuante porque depende obviamente de la estación, del país en el que te encuentras, hay elementos que obviamente afectan este pulso hormonal de la melatonina, pero generalmente su fluctuación va a ocurrir entre 9, 10, 11 de la noche. Ese es el pico de la melatonina. Ya la melatonina se puede medir a nivel salival, a nivel de suero, de muestra de sangre y a través de la orina. La diferencia de la prueba de melatonina que nosotros hacemos es que estamos midiendo la melatonina activa o la melatonina circulante o el precursor cuando hacemos la prueba de orina de la melatonina. Entonces nosotros también es una hormona que podemos medir corporalmente, igual que la progesterona, todas las hormonas son cuantificables dentro del cuerpo, pero en su forma aislada no te dan ninguna información. Medirte la melatonina una vez en el año no dice absolutamente nada de tu estado de sueño, nada. La melatonina es una hormona que se debe medir cada 30, 60 minutos en un contexto donde se mide por un periodo nocturno completo. Y eso se puede hacer una vez al mes para hacer un seguimiento. Súper importante, mujeres con temas de fertilidad o con temas cánceres dependientes de estrógeno. La melatonina, un antioxidante ovárico súper importante. O sea, no es solamente descanso. No nos vamos a enfocar en todo lo que hace la melatonina porque es impresionante el nivel de mecanismos sobre los que actúa dentro del cuerpo. Pero desde el punto de vista del sueño es la hormona maestra. Entonces, lo que hace es que el sistema parasimpático ventral ya se activa cuando se secreta la melatonina y eso permite que el cuerpo entre en un modo de restauración y también se activa la oxitocina. Por eso sucede un fenómeno que la mayoría de los partos naturales suceden en la noche. La mayoría de las mujeres que paren naturalmente, la mayoría, van a parir en un ambiente oscuro, con más facilidad que en un ambiente con luz artificial.
que es uno de los errores de los hospitales y las clínicas, que, o sea, luz, halógeno, entonces la mujer dice, no sé por qué no puedo tener mis contracciones o no avanzo, porque el nivel de estímulo externo no permite que la melatonina le dé espacio al parasimpático ventral, que bloquee el cortisol para que se active la oxitocina, porque ya sabemos que todo es una coordinación de procesos. O sea, todas las cosas, todos los procesos fisiológicos suceden porque se coordinan un montón de aspectos dentro del cuerpo. Entonces, es muy importante como esto, con respecto al parto, sobre todo que yo creo que es uno de los elementos, o sea, de las experiencias más relevantes de la vida humana, el parto, el ser parido, cómo fui parida, cómo voy a parir. Es como decía Michel Odent, si nosotros modificáramos la manera de nacer en el mundo, seríamos seres humanos completamente distintos. Una mujer que pare con oxitocina, que pare con melatonina, que pare en un estado parasimpático ventral, es una mujer que va a poder amar y cuidar, que va a estar mucho más abierta en ese sentido, a ese camino de la maternidad. Entonces, bueno, pero es importante porque, o sea, la melatonina facilita un estado de relajación como potente. De hecho, como desde el punto de vista biológico, la sexualidad, el tener sexo, es mucho más como coherente biológicamente en la mañana y no en la noche. Y la mayoría de la gente tiene sexo en la noche porque es la hora en que si hay niños, los niños duermen, como que, pero si en la noche estás cansado, vienes con el agobio, entonces generalmente ese sexo nocturno es de descarga de estrés. Lo utilizas como un medio para descargar energía. Pero la sexualidad en la mañana es netamente biológica, porque tus niveles de estradiol están súper altos, en tu fase fértil la progesterona tiene su pico durante la mañana, sobre todo en las primeras horas de la mañana, y hay luz, entonces el cuerpo tiene una sensación como de más seguridad, porque tiene más campo visual, puede ver si alguien va a venir a interrumpir su intimidad. Entonces, como que hay tantas cosas que están tan reguladas por la biología y que nosotros hacemos tan al revés de cómo deberían darse. De eso mismo habla la Lynn Margulis, de hecho, en la investigación de la que les hablaba sobre la sexualidad y la biología. Bueno, desde el punto de vista como de la estructura del sueño, del ritmo del sueño, el sueño tiene fases, hay fases de sueño y esas fases del sueño tienen funciones fisiológicas, ¿ya? El sueño se organiza en ciclos que van aproximadamente por 90 minutos, ¿ya? Que se repiten 4 o 6 veces por noche, ¿ya? Cada ciclo incluye fases que se conocen como NREM, que es el sueño no REM. Cuando vemos NREM, sueño no REM. Y la fase REM, que es el movimiento ocular rápido, que es el proceso biológico que inspiró a la terapia de EDMR. De EDMR. Esa investigación la desarrolló no sé si era neuropsiquiatra o bióloga la mujer que desarrolló esta técnica del movimiento del ojo y lo hizo en base a lo que sucedía cuando nosotros entramos en la fase REM, que ocurría este movimiento ocular rápido y cómo ese movimiento ocular rápido tiene una función dentro de la misma restauración, de la misma consolidación y un efecto neurológico re importante. La fase 1 es la transición, ya que es una fase que se considera ligera, es una fase que dura pocos minutos, ya donde el cerebro pasa de ondas beta, que son las ondas de vigilancia más activa, no alerta hipervigilancia, pero es más activo, hacia ondas alfa y teta. Esto genera un entorno neurológico que va a permitir el estado de relajación nerviosa de ese sistema nervioso, de ese nervioso sistema nervioso. Eso reduce la frecuencia cardíaca y la tensión muscular. Y es ahí cuando comienza la primera fase, o sea, da inicio a la primera fase del sueño con la desconexión sensorial, donde todo mi sentido se empieza a volcar hacia adentro. El cuerpo me dice, ya, vamos a transicionar ahora, el cuerpo empieza a decir, vámonos para adentro, para entrar en la fase de descanso, ¿ya? ¿Qué es lo que hace en este proceso el cuerpo? El cuerpo tantea la seguridad del entorno, ¿ya? Y en base a eso, este proceso sucede. Hay un aspecto que yo comparto mucho en las personas que tienen mal dormir y es, antes de dormir, de entrar en esta fase, haz una transición consciente, porque esta transición es no consciente, pero tú puedes hacer una transición consciente,
que es preparar tu espacio para el descanso. Preparar el espacio para tu descanso significa eh, contemplar el entorno, la dinámica que yo les decía ayer. 5 objetos que yo puedo ver, 4 objetos que yo puedo tocar, 3 elementos que yo puedo escuchar, 2 que puedo oír, que puedo oler y uno que puedo palpar en mi boca. Entonces, hago un reconocimiento, me sitúo en el espacio, un masaje en el cuerpo con aceite de lavanda, yoga nidra, que es un tipo de yoga de relajación muy rica, un yoga restaurativo, movimiento del cuerpo, hacer algunas respiraciones profundas antes de ir a acostarme, preparar una cama cómoda. Cuando me cuesta dormir y tengo una percepción de desconfianza, dormir con peso, no con una tabla, con un plumón, con un edredón, con algo que sea de peso, que genere peso, porque el peso sobre el cuerpo es somático, es lo que te da la percepción de seguridad realmente, es como el abrazo de la osa, como que te contiene. Eso yo lo hice siempre con mis hijos chicos, porque encontraba que era como que estaban calentitos. A mi primer hijo lo abrigaba, pero le ponía un montón de cosas al pobre, sudaba como bestia. Después ya fui entendiendo y les ponía plumones de pluma, como buscaba siempre una muy buena calidad y era lo único que les ponía con un pijamita de algodón, sobre todo los dos últimos. El primero siempre es el que paga los platos rotos de la ignorancia. Entonces, pero les ponía plumones muy gruesos y eso cambiaba completamente el estado de sueño porque el hecho de sentir peso sobre el cuerpo en una fibra que es natural promueve un descanso completamente distinto. Entonces, obviamente, como considerando el calor y esos elementos, eso puede variar, pero el peso es lo que ayuda a la desconexión sensorial del exterior. Un ambiente, como hemos hablado en otras clases, oscuro, protegido. eh, si me llega mucha luz de afuera, puedo ponerme unas gafitas de estos como de avión que se ponen, estas cosas como vendas de los ojos, si me hace sentir segura, pero proporcionar un espacio nocturno si me da seguridad, sino una pequeña lamparita de sal, una luz de escritorio ámbar o roja, con un poquito de luz para poder dar una percepción más de seguridad. Pero yo voy tomando acciones conscientes hacia mi descanso. Digamos, voy bajando la velocidad para que cuando llegue a esta transición, la primera fase de desconexión sensorial, mi cuerpo ya haya bajado los niveles de cortisol, la hiperactivación simpática, entonces yo pueda cruzar este primer umbral del descanso nocturno. Y ahí está lo que se conoce como la higiene del sueño, higienizar este estado de descanso para poder entrar en la fase de manera conectada. Los aromas relajantes, tomarte tu magnesio, la glicina, que es un aminoácido súper importante en la actividad inhibitoria del cerebro. Ya vamos a ver la diferencia entre tomar melatonina y triptófano, vamos a ir al tema de estos suplementos de los que se habla mucho sobre el descanso. Eh, pero hay complementos, las plantas, la valeriana, la pasiflora, la melisa, la lavanda, que son esencialmente relajantes del sistema nervioso. La pasiflora y la raíz de valeriana tiene un efecto más somnífero, realmente, que la melisa o la lavanda, que es más relajante. Las otras como que pueden generar un mayor sueño. Después se va a la fase número 2, ¿ya? Que es un sueño eh, ya más ligero. Ya no estamos en la transición. Y representa el 45 al 55% del total del sueño. Ahí las ondas cerebrales teta, ¿ya? Generan picos de actividad eléctrica que consolidan el aprendizaje. ¿Ya? Eso se llama con los usos de sueño. ¿Ya? Como un concepto técnico que habla en el fondo que en esta fase nosotros empezamos a memorizar, a consolidar todo lo que yo hice durante el día. Yo no aprendo durante el día. Uno tiene una apariencia de que durante el día está como consolidando todo lo que va, pero entre más duermes y más profundo es tu sueño, más aprendizaje tú tienes, más consolidación de la memoria tienes. Entonces, esta fase aparece ahí a través de las ondas teta. Disminuye siempre la temperatura corporal y la actividad metabólica cuando nosotros dormimos. Ya la temperatura corporal, nosotros tenemos lo que se llama la grasa parda, que es lo que nos permite no morirnos de hipotermia en el descanso nocturno.
¿Por qué disminuye la temperatura corporal? Porque en la noche disminuye generalmente la temperatura y es una respuesta adaptativa. Para que no nos dé hipotermia, el cuerpo consume calor interno y eso mantiene un estado de no me voy a congelar, ¿ya? Pero siempre hay una disminución de la temperatura corporal y de la actividad metabólica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí el cerebro limpia, ¿ya? La basura cerebral, ¿ya? Todos los restos de como proteínas, orgánulos, se produce una dilatación de vasculitas a nivel del cerebro que permiten que circule líquido que va arrastrando basura del cerebro. Entonces, súper importante porque no solamente limpia todo este como ruido sináptico que queda a nivel cerebral, sino que además esto favorece el mismo filtrado de la información y lo que hablaba recién, la memoria semántica y motora. O sea, el movimiento, toda la ejecución del movimiento y toda la ejecución del conocimiento más semántico, intelectual, del lenguaje, del razonamiento, también sucede en esta fase. Y ahí es cuando el sistema se reconfigura, el sistema autónomo se va a reconfigurar hacia una vía parasimpática. ¿Para qué? Para que haya una restauración de equilibrio cardiovascular. O sea, es decir, que el corazón baje su frecuencia cardíaca y esto ayuda a todo el proceso metabólico del cuerpo de la reparación. Es súper interesante porque esto yo no lo estoy eligiendo, pero el cuerpo se va adaptando a las circunstancias que yo le doy. O sea, el cuerpo de esto es como el escenario perfecto de lo que debería suceder. Pero si yo me voy a acostar a las 12 de la noche súper alertada, este proceso no va a suceder o no va a suceder de manera completa. Va a haber, no va, puedo hacer una primera transición, puedo llegar al sueño ligero, pero no voy a llegar a las fases de ondas lentas, que es la fase 3, que es la fase del sueño profundo, que es que aquí es el núcleo del descanso reparador. ¿Ya? Las ondas son delta, o sea, son ondas muy lentas, delta lenta. Aquí aumenta la secreción de hormonas del crecimiento, la testosterona, aquí también hay un aumento de otras hormonas como la somatotropina, también hay un pico de progesterona durante la noche, porque son todas las hormonas de crecimiento, toda la fertilidad neurológica sucede aquí. Aquí el hígado realiza la detoxificación intensiva. O sea, si yo cuando estoy en el día, uno dice, voy a tomar plantas para depurar, ese proceso de limpieza, de detoxificación, la activación de las fases hepáticas suceden cuando nosotros estamos en este estado de sueño profundo. Aquí el sistema linfático, que es el sistema de limpieza cerebral, empieza a hacer una mayor y más activa eliminación de desechos metabólicos, por ejemplo, los beta amiloides asociados no es la única causa, pero asociados a, por ejemplo, a la progresión del Alzheimer. Re importante la eliminación de estas basuras neurológicas que acumulamos. El cerebro acumula una cantidad de basura impresionante que nosotros no nos damos ni cuenta. Todo el tejido muscular, óseo e inmunológico se va a reparar en el contexto del sueño profundo. ¿Cuándo ocurre plenamente? Cuando el cortisol está bajo, cuando la oscuridad es profunda, cuando circula aire, lo que siempre les digo, no pueden dormir en el encierro, el aire tiene que circular. Y esto genera como el escenario correcto para que el cuerpo pueda relajarse y entre en este estado de calma. Entonces, luego está la fase REM, ya que es la integración y la que se relaciona con todos los procesos de integración, sobre todo emocional. Y es un estado que aparece cíclicamente, se estudia que se ha observado que aparece cada 90 minutos y va prolongándose hacia la madrugada. Aquí las ondas cerebrales son más rápidas, que es como similar a la vigilia, pero hay más parálisis a nivel muscular. De hecho, en esta fase aparecen como esas parálisis del sueño de las que algunas personas, a mí me dieron muchas veces en mi vida parálisis del sueño, como hubo una temporada que era terrible, me despertaba, o sea, no me despertaba, era como una sensación como que alguien iba a entrar a matarme, muy dramático esto, y yo como que quería gritar y el sueño no me lo permitía, y yo me pasaba pero películas así, Steven Spielberg era una alpargata al lado de mi imaginación, o sea, viví con mucho pánico nocturno en parte de mi juventud debido a estas parálisis nocturnas, muy, muy fuerte. Después ya las empecé a entender y
bueno, después ya no me volvieron a dar, pero son trastornos del descanso nocturno súper comunes. Poca gente lo habla realmente porque es como una cosa que puede parecer casi como psicótica, porque es como que tú estás viviendo en una sensación como de parálisis del cuerpo y tu mente está gestionando información muy basada en el miedo, en el terror, entonces es una cosa muy rara. En la fase REM ya hay una mayor actividad de la amígdala, del hipocampo, de la corteza prefrontal. Se procesan emociones, se procesan los traumas, se procesan los recuerdos y el aprendizaje del día. Aquí es súper importante también porque suceden procesos de consolidación de redes neuronales asociativas y también aparecen aspectos relacionados a la creatividad. Podríamos considerar que desde la neurobiología del sueño, la fase REM es la fase integradora, es la que ayuda a que el cerebro pueda darle un sentido, una simbolización, una secuenciación al proceso como de reescribir la historia, ¿ya? Para que esto pueda como consolidarse internamente. Es la, se considera como también la fase que reorganiza la coherencia narrativa entre el cuerpo, la emoción y la memoria. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto no pasa? Cuando nosotros no dormimos y no entramos en estas fases de restauración, en estos ciclos del sueño. Que no es que uno tiene que estar estudiándose a sí misma como en qué fase estoy ahora, sino entender que, como a grosso modo, que el sueño es un proceso, que dormir no es llegar a acostarte, meterte a la cama y taparte la cabeza después de haber estado como con tu cabeza todo el día y tu cuerpo activo, sino que es un proceso donde las fases van variando constantemente durante la noche, además no es lineal, no es lineal. Entonces, en ese flujo, en ese ciclo, uno lo único que tiene que hacer es preocuparse de generar las condiciones adecuadas para que suceda. Por ejemplo, comer antes de ir a acostarse es un sacrilegio a este proceso. Inhibe completamente estos mecanismos reparadores. Quedarse dormido después de haber estado así con el celular y tu sistema colapsó y se descansó, también bloquea estos procesos dentro del cuerpo. Estos mecanismos funcionan equilibradamente y coherentemente en la medida que yo voy dando las como herramientas y las impresiones correctas al cuerpo. Entonces, cuando el sueño se interrumpe o es superficial, eso significa que aumenta el cortisol matutino de manera desregulada. ¿Ya? O sea, es decir, cuando las personas se despiertan con mucho agotamiento, con una fatiga adrenal, mucho agotamiento, muchísimo, o cuando se despiertan con un nivel de estrés muy alto, un nivel muy alto, y ¡pum!, después les viene la bajada muy rápido en la mañana. Lo que debería suceder es que nosotros nos despertamos en la mañana, si tenemos cortina, abrir las cortinas, recibir esos primeros rayos de sol, pegarnos unas respiraditas para conectar con el día y el sistema está con energía. Hay una energía, hay vitalidad, hay ganas de levantarse, hay una motivación, hay como deseo de movilizar el cuerpo. Cuando yo me levanto y esa energía no llega, es porque estoy con una secreción de cortisol muy desregulada y que probablemente estuvo también muy activa durante la noche. Se reduce la sensibilidad a la insulina, es decir, no hay un buen uso de la glucosa que entra en el cuerpo, disminuye la leptina, aumenta la grelina, o sea, puedo tener muchísima hambre, mucha hambre apenas me despierto o en la madrugada y también tengo una mala señalización de la saciedad en mí, ¿ya? Baja la producción de melatonina, baja la producción de progesterona, ya baja la producción de las hormonas de crecimiento. Se elevan marcadores inflamatorios como la interleucina. Entonces, podríamos decir que desde el punto de vista de la biología es bastante como colapsar para el cuerpo, como genera mucho colapso realmente no dormir para el sistema corporal, para la neurobiología. Desde el punto de vista como más del sistema nervioso, esto potencia muchísimo la reactivación de la amígdala. Ya disminuye la actividad de la corteza del córtex prefrontal y la memoria emocional negativa, de miedo, los relatos más negativos, se consolida con mayor fuerza. Entonces, como que en el fondo no dormir es una especie de autoagresión fisiológica crónica, porque hay muchas personas que viven vidas sin dormir bien. Ya hay muchas personas que viven en ese estado constante. Entonces, como las bases aquí son oscuridad total,
Rutina pre-sueño predecible. Ya en el fondo que el sistema nervioso le encanta la predicción. El cerebro es, la naturaleza del cerebro es ser predictivo. Esa es su naturaleza, hacer todo predecible. Por eso tenemos un cerebro, para que, precisamente para controlar, manipular. Entonces, esa es su base, la predecibilidad. Entonces, tener una rutina de sueño es como los niños, las que somos mamás, probablemente nos hemos dado cuenta que en la medida que uno tiene una rutina predecible para tu criatura, a esta hora te duchas, a esta hora comes, a esta hora te vas al tuto, todo lo que es predecible mejora considerablemente la calidad del sueño de un niño y la calma del entorno, el ambiente oscuro para la criatura y con el adulto es lo mismo. Rutinas pre-sueño predecibles. Cenar temprano, si no ceno tan temprano, una cena ligera, que sea de fácil digestión. Es súper importante la desconexión digital, al menos 1 hora y media, 1 hora, o si es mejor, 2 o 3 horas antes. Es importante como bajar el estímulo de las pantallas antes de dormir, no dormirse con la pantalla. Todos los rituales asociados al cuerpo, a la respiración, aromaterapia, la gratitud. A mí lo que me ayuda mucho es que yo escribo, yo todas las noches escribo a mano. Yo todavía soy una persona que escribe muchísimo a mano. Así que tengo mis cuadernitos y yo anoto mi día. Yo anoto mi día, yo como mi diario de vida, yo tengo un diario de vida donde yo anoto las cosas que me pasaron, lo que yo sentí, y en otra parte de ese diario yo anoto cuáles son mis objetivos para el día que viene. Objetivos realistas. Y eso me genera un espacio mental muy grande, porque yo, como tengo una mente muy inquieta, yo solía acostarme y empezaba inmediatamente a pensar en todo lo que iba a hacer, y como de repente tengo picos de ansiedad creativa muy grande, era como voy a hacer esto, voy a hacer todo, voy a escribir esto, y mi mente se agobiaba, me generaba un cansancio y un agobio muy grande, porque era como que estaba imaginándome lo que iba a hacer mañana, pero el mañana no llegaba y no me quedaba dormida nunca. Mi estrategia, que me ayudó muchísimo a resolver esto, es todo eso llevarlo a la escritura, todo eso. No me quedo como con la mente dando vueltas, porque cuando lo escribo, mi mente, mi sistema nervioso dice, ah, ya lo hice, como que da por hecho que esta energía ya fue liberada al escribirlo. Entonces lo escribía, lo leía y ya era, ya alivio. Ya mañana otro día, mañana ejecuto todo esto que planifiqué. Entonces es importante como tener ciertas herramientas, sobre todo la escritura, como poder generar ese alivio, poder organizarte y no quedarte como con toda la atención y poder también como simbolizar a través de la escritura cómo fue tu día. La escritura es muy profunda y reparadora en ese sentido. La temperatura ambiental, no podemos dormir en un dormitorio a todo calor, o sea, eso es una locura. Con la estufa prendida, con esos calientacamas, con todo cerrado. Si esa persona quiere morir ahogada dentro de ese espacio, siempre 18, 20 grados de temperatura, airecito que corra por la pieza, porque eso favorece la fase de estado profundo del sueño, que es la fase como número 3, que es precisamente el entorno más frío. Todo lo relacionado al contacto afectivo, al autocuidado físico, aumenta la oxitocina, aumenta el GABA, favorece la lepregnolona, entonces es importante poder no irse peleado a dormir. No es bueno irse enojado, no hace bien irse como con rabia, con la pareja, con cualquier persona, con los hijos, con la mamá, no le hace bien al cuerpo irse en ese estado de dormir. Que uno discute con la pareja, lo tiene que hacer en la mañana, porque en la noche después no va a poder dormir porque va a estar ahí. "Ay". Entonces, hay que tener horas para discutir. Y en la noche no es una buena hora, no es un buen momento para irse resentido a la cama, porque nuevamente eso va a bloquear todos estos procesos de descanso. ¿Por qué nos cuesta dormir? Porque dormir es un estado, es una práctica de rendición fisiológica. Es como tú te entregas, tú no tienes control sobre la situación cuando duermes. Y pese a que es como súper obvio lo que yo les digo, desde el modo inconsciente, cuando no hacemos esa lectura de cuando duermo me rindo, si soy muy controladora, yo voy a querer cualquier cosa menos dormir profundamente porque estoy en estado de vigilancia. Y mi sistema ha aprendido que no hay que relajarse, que no hay que apagar el modo vigilancia, que no hay que desconectarse, porque cuando yo me desconecto, yo corro peligro. Entonces, es un proceso de reaprender, de reeducar al cuerpo, de bajar la percepción de peligro,
para que el sueño pueda, a través del sueño, el cuerpo pueda repararse, limpiarse, el corazón pueda aprender, para que la conciencia se reordene, se reorganice. Entonces yo al otro día tenga un día con vitalidad, una mañana con energía. Sin descanso el cuerpo está en modo sobrevivencia. Con descanso el cuerpo está en otro cuento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a mirar en los procesos de acompañar? ¿Cómo duerme la persona? ¿Cómo duerme? Si está con un proceso inflamatorio, el sueño es el modulador inmunológico. Si está con una fatiga mental, neblina mental, el sueño es lo que depura y limpia el sistema cerebral a través de la glía, del sistema linfático. Si me cuesta aprender, si no tengo flexibilidad neurológica, dormir es lo que estimula el aprendizaje y la neuroplasticidad y toda la consolidación sináptica. Si estoy muy desregulada, ansiosa, nerviosa, dormir es lo que regula a nivel emocional y a nivel de las respuestas post-trauma. Hay un correlato biológico muy presente en las personas con estrés postraumático o con traumas no elaborados, que son no dormir, que son personas que no logran dormir, no tienen una restauración del sueño, no alcanzan el sueño profundo. Esto es muy presente. Es muy presente, es casi como una regla que se produce generalmente. Siempre que hay un estrés postraumático o una situación traumática presente en la memoria corporal de la persona, lo que se va a condenar en ese sistema es, o lo que se va a sacrificar es el descanso nocturno. El sistema elige no dormir porque no conoce ese estado de relajación. Entonces, no podemos profundizar, omitir ese camino de no indagar en el descanso de la persona. Hay que entrar en ese espacio, muy importante, y reentrenar a ese sistema. Toda la regulación metabólica y hormonal sucede en el descanso. Entonces, si hay problemas metabólicos, si hay problemas en las funciones endocrinas, dormir. ¿Cómo duermes? ¿Bien? No, no nos quedamos ahí. ¿Cómo te despiertas? ¿Qué haces antes de dormir? ¿A qué hora comes? Cuando te levantas, ¿cómo está tu cuerpo? Tenso, relajado, contraído. Cuando te despiertas, ¿qué es lo que generalmente viene a tu mente? Entonces, en esas preguntas que tú le realizas a la persona lo que hace es entrar en conexión consigo misma. Hay personas que te pueden decir, no sé, pero como le elaboraste la pregunta, es que sí o sí va a empezar la curiosidad en ella. Sí, aunque a no ser que sea una persona excesivamente desconectada, pero una persona que busca acompañamiento, sí o sí la pregunta tuya, al ser bien elaborada, lo que va a hacer es generar el estado de curiosidad en la persona. Entonces, la próxima sesión te va a decir, hoy sabes que me estuve dando cuenta cuando me levanté en la mañana y siempre me pasa esto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú haces una pregunta en la terapia, en el contexto de la terapia, tú no buscas que la persona te entregue una verdad en ese momento ni la presionas a encontrar una respuesta. La pregunta solamente es una semilla para la autoindagación, para que ella empiece a dejar de responder automáticamente y empiece a tomar realmente contacto con lo que le sucede. A mí me sorprende las cosas que pasan en ese espacio, cuando la gente que le pregunto cosas como, ¿y cuando comes, cómo comes? Ay, no sé, no me he dado cuenta, solo como. Y al poco tiempo, en el siguiente encuentro, es que esto sucede casi todo el tiempo, que es, me dicen, oye, estaba observando cómo como y me he dado cuenta que, entonces, y ahí uno dice, la pregunta estuvo bien elaborada, el espacio estuvo bien sostenido porque ella despertó el deseo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, porque la pregunta no viene desde el juicio, desde el castigo, desde la crítica, sino viene desde esta necesidad de conozcamos, ¿no? Como entendamos lo que está pasando y seamos curiosas con lo que nos pasa. Entonces, y eso cuando la persona hace ese ejercicio de toma de conciencia, uno empieza a guiar en cómo realmente ir haciendo las transformaciones necesarias. Yo les voy a compartir esto todo por escrito y les voy a compartir en más detalle los mecanismos moleculares, que no los voy a ver ahora porque son muy largos, pero en relación a por qué el sueño afecta a los procesos inflamatorios, como entender más a nivel más, un poco más profundo estos mecanismos, que a mí me encanta saberlos y se los comparto, pero ya se alargaría mucho si empiezo a profundizar en tanto detalle. ¿Cuáles serían como los reguladores
del descanso del cortisol nocturno y del eje hipófisis pituitaria adrenal que podemos dar en este contexto de persona que no duerme, está muy estresada en la noche, se despierta tensa. Bueno, ashwagandha, ashwagandha es como que están todas, disminuye el cortisol, la ansiedad. Reichi, el Ganoderma lucidum, eh, también lo podemos dar en la noche, es un hongo de la longevidad, es un inmunomodulador potente, pero también es un ansiolítico que está súper estudiada la acción que tiene sobre las ondas delta, promueve la liberación de ondas delta. La rodiola en la mañana, ¿ya? No en la noche, ya evitar cuando la persona tiene mucho insomnio, porque activa la energía matutina. Si una persona tiene mucho insomnio, darle una rodiola puede no hacerle nada realmente. Pero cuando estamos en la restauración del sueño y la persona ya está aprendiendo a dormir, podemos activar con la rodiola la energía matutina. Lo mismo, por ejemplo, con el Cordyceps. Y Tulsi, que es la albahaca sagrada, Ocimum sanctum, es tarde o noche un calmante, antioxidante, regula el cortisol. Como de los adaptógenos que regulan el eje pituitario adrenal, siempre hay más opciones, pero yo le estoy dando como opciones un poco más reducidas para no ampliar tanto la carga de posibilidades. En su formato comprimido, yo soy una persona que amante de las tinturas madre, yo no soy amiga de las cápsulas, de la celulosa y todo eso, porque conozco el metabolismo de esas cosas y cuesta muchísimo hacer biodisponible un remedio de ese formato. La tintura madre es la forma más rápida, más eficiente, más biodisponible de obtener una manera concentrada de una planta, es la forma más concentrada. Entonces, esa es la forma farmacológica, tintura madre. Pero también podemos optar por otro formato que son las infusiones, que algunas de ustedes me han mandado esas propuestas en su acompañamiento y me encanta porque dan como le proponen a la persona tomar tinturas, pero también las infusiones, que es otro formato, que la persona puede ir empezando a tomar durante la tardecita. Si sabe que duerme mal, una infusión de lavanda, de melisa, de pasiflora, de el lúpulo, ¿ya? Aceites esenciales que tengan efecto relajante, poner sobre la camita unas gotitas de aceite esencial de lavanda, de mandarina, de naranja dulce, de cedrón, que tienen este efecto relajante. Entonces podemos dar como algunas pequeñas opciones que ayuden a este sistema a entrar en un estado de relajación. En este sentido, no estamos buscando con esta primera parte que le dé sueño, sino regular, modular el cortisol y regular esta activación del eje pituitario adrenal que va a bloquear la melatonina. El Cordyceps, que les había dicho también en la mañana, porque genera energía matutina, no se da en la noche. La melena de león también es un hongo que podemos utilizar en la mañana, pero también podemos utilizar en la noche. Ya la melena de león, al actuar sobre mecanismos de neuroplasticidad en el cerebro, estimula la memoria REM, ayuda a consolidar la memoria nocturna. No es activante realmente, es de día o de noche en relación a la intención que yo quiero dar. Si tengo mal dormir, la melena de león es fabulosa realmente. Darlo en la noche es una muy buena estrategia y es como poco utilizada en la noche, pero es tremendamente potente utilizar la melena de león de forma nocturna. El chaga también es otro hongo que podemos proporcionar de noche o de día porque se ha estudiado su acción antiinflamatoria a nivel neuroglial. Ya desinflama la respuesta o regula la respuesta inflamatoria neurológica, ya a través de actuando sobre las neuroglías. Entonces, como que estas pueden ser nuestros honguitos y adaptógenos que podemos dar en estos procesos. Por otro lado, están los aminoácidos y los como neurotransmisores que podemos dar. Uno de ellos, fabuloso, bueno, no sé por qué todavía lo dan tan poco, es la L-teanina. Ya ondas alfa, calma mental, en la noche, en la mañana lo puedes tomar con café o té verde y es más activante. Pero en la noche 100 a 200 miligramos, 30 o 60 minutos antes de dormir, favorece un descanso muy, muy profundo, muy reparador, es un tremendo aminoácido. Hay que perderle el miedo a estos aminoácidos, buscar buenas marcas
ya buenas marcas que tengan un grado de pureza en polvito para que se diluya en agua, no en cápsula. Abre el cápsula, tómate el polvo. No hay que tenerle miedo al polvo, la cápsula no es digerible. Nosotros no tenemos enzimas celulosa para degradar la celulasa de la cápsula. No te comas eso. Abre el polvito, diluye en el agua y tómatelo. Eso por un lado. Por otro lado, podemos dar GABA. Ya el GABA, cuando hay bastante insomnio, puede ser un súper buen relajante, pero hay ciertas personas que no les relaja para nada. Entonces uno puede darlo como una alternativa o como una última alternativa, o como quizás es más accesible y más acceso a comprar GABA, pero se puede considerar una posibilidad. De 100 a 300 miligramos en la noche. Es un, es un, es- genera una calma corporal, pero no genera una calma tan cerebral como la L-teanina, porque el GABA tiene la cualidad de que su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica es muy reducida. Entonces, no tiene un efecto tan directo a nivel neurológico como el propio GABA. Entonces, mejor que dar GABA, es más inteligente dar precursores de GABA, ¿ya? Como la glicina. Yo tomo 5 gramos de glicina en la noche porque es lo que me lleva a un estado de relajación muy grande. Pero podemos tomar de 3 a 5 gramos. Es un aminoácido también, es un cofactor súper importante en la acción inhibitoria del sistema nervioso. ¿Ya? Podemos dar diluido en agua nuevamente el polvito y nos lleva a un estado de sueño profundo. Interactúa directamente con GABA y atraviesa completamente la barrera hematoencefálica y llega muy rápido al sistema nervioso. Yo considero que glicina, L-teanina es una excelente combinación y un magnesio para la noche. O sea, salvo obviamente si viene una persona que viene toda la vida tomando benzodiazepina y las va a sacar, les va a costar un poco más ese proceso. Pero yo acompañé este año a un hombre. Bueno, es que se fue muy heavy ese acompañamiento porque de partida él estaba como muy poco receptivo, estaba muy en alerta, fue muy complejo para mí. De hecho, no seguía acompañándolo, porque esta persona venía de tomar benzodiazepinas de muchos años y él llegó a mí y me dijo, tú me vas a curar el sueño. Y yo así como, no, no te voy a curar el sueño, yo te voy a acompañar en tu proceso para que tú aprendas a restaurar el descanso. Pero él no se borró de la cabeza que yo le iba a curar el sueño. Entonces empezamos a retirar las benzodiazepinas, lo que también yo le dije, esto va a tener un costo para ti, no vas a llegar y vas a empezar a dormir de un día para otro, pero era su deseo dejar de tomar estos medicamentos porque ella estaba muy mal de salud. La cosa es que retiró el medicamento, empezamos a hacer la suplementación y a la semana o un poco más, 10 días, nos volvemos a encontrar y estaba súper alterado y me dice, no he dormido nada, no he dormido nada. Y yo así como, pero si llevas 10 días tomando la glicina, estábamos con valeriana, tú tomabas, digamos, amprazolam, estabas tomando unas cosas súper fuertes para dormir, no se compara, tu sistema quiere nuevamente, oye, pásame una benzodiazepina. Entonces, estas plantitas tienen afinidad con los receptores benzodiazepínicos, pero no van a tener ese efecto somnífero que te plancha y te deja inconsciente durmiendo. Es una reeducación de tu sistema. Bueno, al final se tornó en un escenario súper complejo para mí, porque su exigencia me tenía un poco abrumada y yo tomé la decisión y le dije, mira, sabes que yo prefiero no seguir acompañándote porque yo no quiero ser la persona a la que tú le dices, sáname como que yo te voy a poner una cosita mágica y esto va a pasar. Entonces, siempre hay que poder mirar el contexto y poder ser muy realista en ese sentido, como de lo que esto implica, como tratar un insomnio de manera natural versus una manera sintética, hay un proceso de tiempo que es distinto, que es lo que pasa con la medicina natural. La otra es rápida e inmediata, esta es lenta, pero es mucho más profunda y es mucho más restaurativa y te genera menos dependencia al tratamiento, a diferencia de una benzodiazepina que después de tomar 2 años el nivel de dependencia y de tolerancia que va a generar es demasiado grande. Entonces, la reeducación que hay ahí es enorme, ¿no? Es enorme. Bueno, también está el 5-HTP y el L-triptófano, que ya vamos a ver un poquito más adelante la diferencia entre, bueno, ya van a ser las 12, un poquito más adelante a las 3 de la tarde, que también podemos utilizar.
¿ya? Pero aquí voy a avanzar hacia esto porque es súper importante tener en cuenta la diferencia entre el 5-HTP, el L-triptófano y por qué realmente es uno de los mejores elementos para poder restaurar el sueño cuando es bien aplicado, ¿ya? Pero es una sustancia que requiere vitamina B6 y magnesio. O sea, el triptófano por sí solo, sin estos otros elementos, no funciona, porque la B6 y el magnesio son los cofactores que van a hacer que el triptófano se transforme en melatonina y en serotonina en el núcleo de Raffén en la hipófisis. Entonces, no se puede dar solo 5-HTP o L-triptófano en el vacío. Minerales fundamentales: magnesio, biciclinato, creonato, zinc, base para el descanso nocturno. Es la base. Sin eso no hay sueño, ¿ya? ¿Por qué? Porque el magnesio es un inductor natural de GABA y el zinc es un cofactor de melatonina, serotonina, GABA. B6, tan mirada a menos. Siempre B12, B1, B3 y la B6 ahí como... Y es lo mejor, las P5P activa, hasta 50 miligramos es todo, la B6 es todo: ansiedad, depresión, angustia, neblina mental, todo. Es una vitamina, las vitaminas del complejo B, todas, no todas, pero casi todas, participan en todo el ciclo mitocondrial de creación de energía, son cofactores para las hormonas, son cofactores para neurotransmisores, es súper importante. Entonces ahí se puede buscar alguna combinación de magnesio con B6, un suplemento que tenga estas dos juntas. Hay muchas mezclas de magnesio con vitamina 6, B6 juntas. La B12 también la podemos dar, sobre todo medirla, si está baja o no, porque también es una ajustadora del ritmo circadiano. Entonces, también se puede considerar, al menos, analizar cómo está esta vitamina dentro del cuerpo, si está menos de 500, menos de 600, igual o aumentar el consumo de carne o bien suplementarla. Entonces, también están las que son la fitoterapia relajante: pasiflora, valeriana, melisa, manzanilla, lavanda. Estas las podemos dar en distintos formatos, en su forma más concentrada, en infusión, en aceite esencial, pero son las que generan el entorno biológico para que el descanso pueda suceder. Entonces, son importantes también como complemento cuando restauramos el descanso nocturno, es que hayan elementos que sean directamente relajantes del sistema nervioso. Y esas son estas nervinas, son las que tienen mayor interacción con GABA. ¿Ya? Todas ellas tienen el efecto sedante, relajante, porque tienen moléculas que van muy rápido, que atraviesan muy eficientemente la barrera hematoencefálica y van a potenciar GABA. La lavanda, por ejemplo, el aceite esencial, la, el acetato de linalilo, el linalol, que son sus aromas, son altamente potentes para la relajación del sistema nervioso. También tenemos la melatonina, ya está melatonina, que puede ser idealmente con 5-HTP y con magnesio juntas para favorecer la transición al sueño más profundo. Ya la melatonina es una estrategia terapéutica muy buena, una forma fisiológica de generar un estado de descanso importante en las personas, pero sí hay que considerar que su formato debe ser de liberación continua, liberación prolongada. Ya dar una melatonina como que sea de efecto inmediato, puede que la persona tenga un alcance de sueño, pero que no tenga un alcance de sueño constante durante la noche. La que es de liberación prolongada, lo que hace es estar liberándose durante la noche. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, el triptófano o dar melatonina son elementos importantes para poder restaurar el descanso nocturno? Lo primero que hay que entender es el metabolismo del triptófano. El metabolismo del triptófano es uno de los metabolismos arquitectónicamente más complejos que existen en el cuerpo. Es muy complejo porque puede derivar a sustancias muy reparadoras, como también puede derivar a sustancias muy inflamatorias. En personas muy inflamadas, dar triptófano a veces no es una buena opción,
porque el triptófano deriva una molécula que se llama quiruninenina, algo así, ¿no? Bueno, a veces tengo como, lengua la traba, se me traba la lengua, pero puede derivar una sustancia que es mucho más altamente inflamatoria, entonces hay que tener como ese criterio en cuenta. Bueno, pero el triptófano es lo que va a convertir en el cuerpo la melatonina. El triptófano primero se transforma en lo que se conoce el 5-HTP, que es el 5-hidroxitriptófano. ¿Ya? Esto ocurre por una enzima que se llama la enzima triptófano hidroxilasa. Acá hay cofactores, vitamina B3, B6, magnesio, hierro, que permiten esta conversión. Luego el 5-HTP se transforma en serotonina, que se conoce como 5-HT, esa serotonina que deriva del metabolismo del triptófano. Acá hay otras enzimas que participan en este proceso, y es acá cuando la serotonina actúa sintetizando este estado de bienestar, de calma, de conexión, cuando se convierte en serotonina. Y aquí viene la parte interesante, porque después la serotonina, a través de las enzimas acetiltransferasas, se transforma en N-acetilserotonina, y luego la serotonina, que se convierte en N-acetilserotonina, se convierte en melatonina, a través también de unas enzimas metiltransferasas, acetiltransferasas y metiltransferasas, que permiten esta conversión. Acá hay cofactores súper importantes: la acetilcoenzima A, SAMe, magnesio, B6, zinc, ¿ya? Todos los cofactores nutricionales que el cuerpo utiliza para estos procesos. Entonces, este paso de serotonina en acetilserotonina y en melatonina solo se activa en la oscuridad bajo señales supraquiasmáticas. El reloj supraquiasmático envía la señal, inhibe la luz y empieza esta última conversión del triptófano. Entonces, el triptófano es clave. ¿Cuál es la diferencia entre dar triptófano, L-triptófano, y dar 5-HTP? Que cuando tú das L-triptófano, tú estás dando un paso más atrás para que llegue a la melatonina. Cuando das 5-HTP, ya te ahorraste el paso del triptófano 5-HTP. ¿Me entienden? Tú das triptófano, el triptófano que tú diste se tiene que convertir en 5-HTP. Pero si das 5-HTP, ya ese paso ya está metabolizada la molécula. Va directo a serotonina y va directo a melatonina. Ahora, ¿dónde aparece el metabolismo del triptófano? El triptófano es un aminoácido esencial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que es esencial? Que nosotros requerimos obtenerlo a través de la dieta. ¿Ya? O sea, no es como que yo voy a ir y lo voy a producir por mí misma. Entonces, yo lo obtengo de la dieta y mis moléculas, mis bacterias, lo van sintetizando y van produciendo el triptófano. Entonces, es muy importante como tener una dieta rica en triptófano, carnes, algunos lácteos si hay tolerancia, pero generalmente es una molécula que proviene de productos de origen animal. Y la buena salud bacterial, acá toda la relación bacteria, serotonina, melatonina. Es importante esta comprensión porque hay mucha gente que dice el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Sí, pero esa serotonina que se produce en el intestino no atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso lo hace esa serotonina que se produce en el núcleo de Raffet, en el cerebro, es una serotonina que se deriva del metabolismo del triptófano. No es la intestinal, la serotonina intestinal no te hace más feliz a nivel nervioso. La serotonina intestinal cumple funciones de motilidad digestiva, de otras funciones, sobre todo relacionadas a la digestión y a la musculatura digestiva. Son distintas. La del intestino se queda en el intestino. Es la del triptófano, que originalmente proviene de las bacterias intestinales, que se deriva hacia el cerebro. Entonces, por eso damos triptófano, porque estamos dando, o 5-HTP, perdón, porque estamos dando la primera, eh, como, ¿cómo decirlo? La madre. Estamos dando la madre de la serotonina y estamos matando como dos pájaros de un tiro, como se dice, porque al dar 5-HTP, yo también estoy mejorando la cantidad de serotonina. ¿Qué estamos haciendo? Llenando de triptófano el sistema neurológico. Tenemos que poner mucho triptófano para que haya una materia prima, para que nosotros tengamos una buena melatonina y una buena serotonina.
Y a mí me encantan estos procesos como las cosas van derivando una a otra. En el cuerpo no hay desecho, no hay cosas que sean porque sí. Hay, todo está tan como perfectamente coordinado. Ahora, sí hay que tener en cuenta como un ámbito súper importante y es que prácticamente el 90% de la melatonina del cuerpo no proviene de la pineal, sino que de las mitocondrias celulares. Hay complejos de la cadena respiratoria que ayudan en la producción de la melatonina. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el estado de mis mitocondrias, mi biogénesis mitocondrial, también va a permitir que yo pueda tener una buena producción de melatonina. ¿Ya? Entonces, cuando hay una baja producción de melatonina, no solamente va a afectar en mi sueño nocturno, sino que eso va a acelerar el envejecimiento mitocondrial y va a generar también una mayor disfunción metabólica. O sea, la melatonina es súper importante no solo desde el punto de vista del sueño, es importante para el sistema nervioso, porque potencia la neuroplasticidad, todo el tema de la regeneración axonal, todo el tema de los axones, favorece la síntesis de GABA, reduce la actividad glutamatérgica, tiene actividad sobre el sistema inmunitario, modula linfocitos T, inhibe las interleucinas 6, promueve interleucinas 10 que son antiinflamatorias, refuerza la vigilancia inmunológica durante la noche, tiene un efecto importantísimo sobre el sistema reproductivo porque influye en la liberación de hormona liberadora de gonadotropina y luteinizante, o sea, regula la ovulación y la fertilidad, protege los óvulos del estrés oxidativo. En menopausia, que hay un déficit importante de melatonina, puede contribuir, si yo no suplemento esa melatonina que voy a tener en déficit, insomnio, ansiedad, disfunción hormonal, todo el cuerpo empieza a envejecerse, a dañarse. Tiene actividad sobre el sistema cardiovascular y metabólico, reduce la presión arterial nocturna, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el metabolismo lipídico, protege el endotelio, súper importante para no tener aterosclerosis, tiene un efecto epigenético súper importante sobre el cáncer, inhibe la proliferación de células tumorales, la angiogénesis, protege el ADN. O sea, no es solo sueño, ya es como demasiado importante. No es solamente me va a servir para ir a dormir. Y para ir cerrando el tema de la melatonina, el tema de la suplementación, que vimos que estaba la opción del triptófano, que en el fondo es como el precursor, que es la materia prima, pero lo vamos a dar mejor en su forma, en su ruta metabólica más corta, que es poder darlo como 5-HTP, es su forma más correcta, ¿ya? Eh, y luego está la melatonina de liberación prolongada, que es en el fondo como la molécula final del eje del triptófano. Entonces, es una forma de melatonina exógena, que es una réplica bioidéntica de la melatonina endógena. ¿Cuál es la diferencia de la que es de liberación prolongada? Que está diseñada para imitar el patrón fisiológico nocturno. O sea que es como distinto a dar una melatonina que te dé sueño inmediatamente a imitar las fases de sueño. Esta melatonina se une a receptores de melatonina en el hipotálamo, en la retina, y va a sincronizar el reloj circadiano. Y eso va a disminuir el cortisol, va a aumentar la progesterona, la hormona liberadora de gonadotropina, va a tener mecanismos súper importantes. Antioxidante, inmunomoduladora, mitocondrial, no solamente me va a dar sueño, me va a mejorar considerablemente. Y una dosis terapéutica puede variar de 2 a 5 miligramos. 5 miligramos, incluso hasta 10 miligramos. Eso es útil en insomnio, por desincronía, por menopausia, por jet lag, por inflamación crónica. Yo cuando viajo llevo melatonina para mí y para los niños, para que no nos pegue tan fuerte el jet lag. Es como mi salvador es la melatonina de liberación prolongada. A los niños les doy al índigo le doy un poco menos, pero a la Ali le doy 5 miligramos, tiene 13 años. Lleva una forma muy buena de poder sincronizar nuevamente el ritmo circadiano. Entonces, podemos utilizarlo como una súper buena herramienta. A ver, voy a abrir aquí, que hay por acá. A ver, voy a abrir esto para poder ver las preguntas. A ver,
Mm, sí, ya. ¿Cuántas horas se necesita para llegar a la fase 3 y sacar el proceso de sueño completo? No son horas realmente, son procesos, o sea, a llegar a la fase 3 1 hora, 1 o 2 horas. No son largas horas. Hay personas que pueden alcanzar el estado profundo en 30 minutos. Es como relativo. Los tiempos, en este sentido, se basan en ciertos patrones, pero es relativo a cada persona. Hay personas que pueden nunca alcanzar la fase 3. Hay personas que pueden alcanzarlo de manera muy eficiente porque vienen con una higiene del sueño que les permite entrar al estado más profundo. Entonces, puedes entrar al estado profundo en 45 minutos, 1 hora, es un tiempo relativo como bueno realmente. Cata, y en caso de lactancia, esa mujer que tiene muchos despertares nocturnos, ¿qué se recomienda? Yo lo que recomiendo es cuando la mujer está lactando, uno que duerma con la cría en la cama. Como me cuesta muchísimo entender como esas mujeres que están lactando y dejan al bebé durmiendo en otra pieza y se tienen que levantar 55 veces en la noche, prender la luz, pasar por el pasillo, tomar a la guagua, dejarla en la cuna, irse a la cama. Entonces yo digo, la facilidad de hacerse las cosas difíciles. Dormir con la cría al lado. Uno es como para mí es lo primero. Duerme con tu cría al lado, duerme con una polera que sea fácil de sacar. Yo cuando en mi última lactancia yo dormía con una polera que se abría el pecho, entonces yo dormía todo el día, toda la noche con la teta afuera y el índigo era como que tenía acceso libre, entonces yo prácticamente no me despertaba. Después, cuando ya yo lo desteté hace unos, como a los 2 años y tanto, después ya al final era más agotador porque él ya estaba en una fase de intensidad máxima me quería despierta, me quería todo para él en la noche. Y ahí tuve que destetar. Pero es facilitarse las cosas, no prender la luz, no tener que levantarte, acomodarte, sentarte, sino todo en un estado de ambiente nocturno, sin interrumpir el sueño. Entonces duermes con la pechuga afuera y la criatura la va a ir buscando en la noche y ahí tú te entregas, es una entrega. Si la única forma que eso no te afecte es entregándote al proceso, durmiendo con la cría afuera y teniendo disponibilidad la alimentación durante toda la noche. Entonces eso puede facilitar mucho el sueño. Se puede vivir una lactancia sin tanto agobio y al otro día en la mañana, obviamente que alguien sí puede ver a la criatura para que ella duerma un poquitito más en el amanecer, como que, pero destetar no es la opción realmente, creo yo, en una primera fase, pero sí generar un entorno de mucho cuidado y la madre puede también tomar melatonina durante la noche para no estar en estado de alerta máxima, porque el cerebro de una mujer recién parida en lactancia es muy en alerta. Entonces, ayudar con ciertos elementos que desaceleren al sistema nervioso durante la noche, que no la dejen planchada y que no pueda levantarse. La melatonina no te deja inconsciente en la cama como una benzodiazepina que quedas drogadísimo. Entonces, una melatonina o 5-HTP o glicina le van a aportar una sensación de calma y ella va a poder dar la lactancia sin que eso implique prender la luz, acelerarse. Entonces, yo creo que la teta y colechar, dormir con tu criatura, es lo que más facilita estos procesos. Creo que las mujeres que se sacan leche, que tienen que llenar la mamadera, que tienen que calentarla, que duermen con la cría en otra pieza, se hacen las cosas demasiado difíciles. Ese es mi pensamiento. Pero también entiendo que a veces esas decisiones se toman por, bueno, distintas causas que uno no puede juzgar. ¿Qué ocurre en una siesta? ¿Qué tipo de descanso sería? La siesta es como un sistema de descanso que no es para todos. Desde el punto de vista de la medicina ayurvédica, eso es como que es súper hablado, como hay personas que por ciertas constituciones el dormir los deja muy agobiados. Por ejemplo, una persona que duerme una siesta de 20 minutos puede quedar muy restaurada, pero otra persona puede quedar muy agobiada. Ahora, ¿qué sí es conveniente? Que si duermes una siesta en el día, si quieres una siesta restaurativa, no es necesario que llegues a la fase de descanso completo, porque eventualmente te vas a tener que levantar en un tiempo reducido. Entonces ese sueño profundo no se va a completar y te vas a levantar muy agobiada, muy cansada. Entonces lo ideal es tener un sueño donde no entras en esa fase profunda. Por eso se habla, por ejemplo, en la literatura de dormir 20 minutos, una siesta, en un ambiente oscuro, donde tu cuerpo entra en el relajo, pero un relajo leve, que no te lleva al estado completo. Entonces puede ser una buena estrategia el descanso nocturno, en la siesta. También hay personas que duermen siesta
y les pasa que despiertan con una hipoglucemia. Les viene un agotamiento, una fatiga muy grande y se despiertan con mucho deseo de consumir azúcar, algo dulce. Entonces eso también hay que observar como esas respuestas metabólicas del cuerpo. Pero la siesta en sí no es mala, sino como tu cuerpo responde después de la siesta. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que todos los días sagradamente duerme 20 minutos después de almorzar. Todos los días. Y se mantiene como tuna fresca, como dicen acá, después de dormir, renovada. Yo no puedo hacer eso. A mí dormir la siesta me deja así como perdida en el tiempo. Entonces, como que uno que no es malo en sí, sino es como tu cuerpo y el ambiente en el que duermes la siesta. ¿Qué pasa con una persona que trabaja en turno y pasa noches sin dormir? Oh, ese es un tema tan interesante, Maja, porque es una realidad de mucha gente. ¿Cómo lo hace una persona? Y yo acompaño gente que hace turnos nocturnos y cuando yo empezaban a aparecer personas en esas condiciones, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Qué difícil, como adaptar una rutina sin decirle tienes que renunciar a tu trabajo porque te estás condenando a la enfermedad, porque eso obviamente no es una posibilidad. Nadie va a renunciar a su trabajo un día para otro. O a algunas personas sí, pero no, la mayoría no. Entonces, en general lo que uno hace es proponer que durante el ambiente, si su cuerpo está en vigilia trabajando durante la noche, por ejemplo, si son enfermeros que trabajan en ambientes de mucha luz o guardias, blue blockers. Eso es lo primero, ponerse bloqueadores de luz azul para tener una menor absorción de luz azul que genere un estado más de cortisol en la persona. Lo ideal es comer antes de entrar al turno y luego comer con la primera llegada de luz en la mañana. Luego llegar a la casa, oscurecer todo completamente y simular una noche y dormir ahí. Viven un poco como búhos, viven en un ritmo más desajustado y eso tiene un costo circadiano súper grande. Los turnos nocturnos son re complejos para la salud, muy complejos, pero no por eso no podemos generar ciertas adaptaciones a esa realidad. Y una de ellas es, durante la noche, mantener blue blockers, no tener como tanto estímulo azul, y durante la mañana, al llegar a casa, dormir en oscuridad completa, al menos 6 o 7 horas de reparación. ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta cuando acompañaba a personas en estas condiciones? Que nunca duermen en la mañana lo suficiente. Y es porque sabemos que en la mañana el cuerpo sabe que no estamos hechos para dormir a esa hora, entonces llegan a las 9 de la mañana y es como que generalmente duermen 4 o 5 horas, tienen mucha reducción del sueño. Entonces ahí uno va como dándole indicaciones como oscurece todo, genera ciertas condiciones de descanso para que tu cuerpo pueda tener estas horas restaurativas para ti. Y que idealmente duermas en la mañana para que cuando te levantes ese día, estés durmiendo en un lugar oscuro, abras la ventana, la cortina y sea de día como en ese momento. Y eso puede superficialmente generar una mayor regulación de este sistema circadiano. Para saber si uno se despierta con energía, debería ser inmediato, luego de abrir los ojos. Claro, te levantas de la cama así, no, mentira. No, te levantas y es como, hay una sensación de vigor realmente, como no esta sensación de pesadez corporal. Tú puedes como sensarlo en tu cuerpo antes de salir de la cama y es como observar tu cuerpo, como hay pesadez corporal, hay tensión corporal. Inmediatamente abrir los ojos, el cuerpo entra como en un de a poquitito, no es así como que sales de la cama saltando en una pata de alegría. El cuerpo va a poquitito enchufándose, pero tiene mucha más capacidad para enchufarse en un nivel de energía. Entonces, te despiertas, abres los ojitos, te estás como enchufando, pasan unos minutitos, te levantas, mueves tu cuerpo, observas que no hay tensión y ahí ya tu energía debería estar mucho más disponible en ese momento. Ahora, si te despiertas adolorida, pasan los minutos, pasan las horas y no recuperas la energía, probablemente es un indicador de que no hubo un buen dormir, o pesadez de la mental, o mucha resequedad interna, resequedad en la boca, resequedad nasal, también habla de una hipoxia que va como consecuencia de generar una fatiga durante la mañana. Entonces, es como yo eso lo pregunto cuando acompaño, ¿cómo te despiertas en la mañana? No, sin tanta energía. ¿Y cuánto te demoras en recuperar tu energía, tu vitalidad? No, me levanto, me tomo mi café y ahí, boom, como que me enchufo de nuevo y ya estoy bien. ¿Cuánto te dura esa energía durante el día? No, como 1 hora, 2 horas. Después de nuevo, caigo de nuevo. Eso también es un indicador de no hay una restauración porque
tiene muy una ventana muy corta que depende del estimulante, que es el café, para funcionar. Luego nuevamente la energía decae. Entonces, como que eso también nos habla de algo. El otro día vi un video de una persona que decía que usaba la glicina como endulzante. Sí, yo igual lo uso como endulzante, es súper dulce. Es mi endulzante, de hecho, para los niños. Lo que pasa es que es un dulce muy distinto al azúcar, como que blanca, porque tiene un pequeño pero muy sutil dejo amargo, pero es un dulce, o sea, es muy dulce, pero hay marcas, por ejemplo, hay una marca que se llama Micro Greens, creo que es el nombre, que su glicina es cero dulce, pero la mayoría de las glicinas son dulces y se utilizan para endulzar. Yo, por ejemplo, si me hago un té en la noche, una infusión de alguna planta, glicina, si cocino algo con los niños, glicina, obviamente aparte que es un aminoácido re barato. Entonces, es como que no es desperdicio. ¿Por qué puede generarse hipoglucemia de la siesta? Es una señal de disminución completa de la energía y que también habla de un tema de la sensibilidad de la misma insulina. Eso es lo que genera la bajada, un problema metabólico realmente, de cómo tu cuerpo está usando la glucosa y cómo tu cuerpo está entrenado también para encontrar en la glucosa la fuente de energía. Entonces, como baja la energía, tu sistema acostumbrado a utilizar la glucosa, te recién te despierta, me quiero tomar, no sé, una Coca-Cola, un chocolate para reactivarme pues, nuevamente. Tiene que ver con el mismo cuerpo de cómo metaboliza y utiliza la glucosa. Puede estar asociado también a un hipotiroidismo funcional, a un tema de la leptina, puede haber otro tema metabólico hormonal importante como detrás de esta respuesta del cuerpo. Cata, ¿podría hacerte una pregunta sobre el acompañamiento? Sí, te voy a abrir. Yo más ahora compré la que no es azucarada, compré la glicina microgreens para probarla. En España, tú estás en Alemania, entiendo, puedes conseguir en Zeolitz, creo que es la marca, tiene una glicina muy buena. En España tienes, en Chile, puedes contactar para que ella trae en polvo. En Chile uno consigue en cápsulas y a mí yo soy como que me cargan las cápsulas. Voy a poner el nombre acá. Shakti, ella es mi dealer de los suplementos. Trae puras cosas buenas de Miami, viaja a Estados Unidos todos los años, casi todos los meses, y tiene una línea de suplementos espectacularmente buena. Elige lo mejor que hay en el mercado. Y le pueden encargar, y ella trae, porque es complicado uno traer, en Chile te retienen toda la aduana. A ver, Adriana, si iba a abrir el micrófono si querías igual. En realidad es que antes siento que despertaba mucho más alerta y con ganas de empezar el día a levantarme y todo eso. El último año me cuesta más tener ganas de levantarme. Yo lo relaciono con estar poco contenta en el trabajo que hago, a pesar de ser un buen lugar y sentirlo como espacio seguro. En mi teoría, porque antes no recuerdo esa lentitud para despertar, hay varios elementos acá que pueden estar como mostrándose. Uno es lo que dices tú de la satisfacción del trabajo, porque cuando uno se levanta en la mañana, lo que te levanta es que algo te motiva. La motivación es la madre de todas las cosas. O sea, es como si no hay una motivación detrás, y tengo que ir al trabajo, y la monotonía, y la rutina, te puede generar un desgaste como el que tú describes, que no tiene que ver con una enfermedad de base, sino con que no hay algo que te motive a hacer las cosas. Entonces, poder mirarlo desde ahí y escuchar eso, como, y analizar qué posibilidades hay también para ti de poder generar como algunos acomodos, porque pasa mucho, la mayoría de la gente no tiene energía por el punto que tú tocas, porque lo que se viene en el día no los excita, no los emociona, no los mueve, entonces, ¿qué gracia tiene levantarse para hacer lo que a uno no lo hace feliz? Entonces, tratar de como buscar ciertas motivaciones en la mañana que sean más satisfactorias para ti, como reinventar ese escenario, por ejemplo, no sé, hacer las cosas distintas, voy a tomar desayuno a patapelán, una mantita en el suelo, tranquila mirando el sol, puede transformarse en una energía renovadora y motivacional para ti, como buscar, o en la mañana voy a hacer algo distinto, voy a ir y voy a hacer actividad física, o voy a meterme algo que genere un efecto más motivador, que te saque un poco de esta inercia que a lo mejor es la que te encuentras. Puede ser un factor. Otro, eh, tú, Adriana, tienes sobre 50 años. No, ¿qué Adriana me está hablando? Ah, no es la Adriana Pérez,
porque la Adriana yo la he atendido, por eso sé más o menos su rango de edad. No, tú, Adriana, claramente no. Ya. No hay un tema como, lo digo por la menopausia y los cambios hormonales que hay en la menopausia que generan estos cambios en la energía matutina. Puedes probar con Cordyceps en la mañana, con Rhodiola, para aumentar la energía vital, pero generalmente estas fatigas que vienen por causas emocionales son reales y a veces tu cuerpo, hay cansancios que uno tiene que escuchar y atender. ¿Me entiendes? Hay gente que considera que siempre estar cansado es malo, que como que siempre es un signo que está errado en nosotros, porque vivimos en la cultura donde el cansancio está mal. Yo esto es que lo veo muchísimo en las sesiones, que la gente me dice que estoy cansada y me siento tan mal, y yo así como que les digo, ¿pero alguna vez has parado? No, o sea, tu cansancio es completamente legítimo, tu cuerpo te está pidiendo descansar, no hay un error en eso, el error está en no escucharlo. Entonces, a lo mejor tu cuerpo sí te pide que te quedes quizás 10 minutitos más en la cama, conectando con tu cuerpo, con tu respiración, tomarte las cosas con más calma, disfrutar un poco más el ritmo de la mañana, bajar esa como exigencia que uno se pone donde siempre tiene que estar activo, eficiente, salir de la cama así como vos. No, si te puedes despertar cansada y ese cansancio hay que escucharlo. A lo mejor tu cuerpo te pide descanso y está perfecto, está súper bien que sea así. Adriana, tú me querías, te voy a abrir el micrófono, Adriana Pérez, porque querías preguntar algo. Sí. Hola, ¿Cómo hola estás? Catita. Bien, ¿y tú? Bien. Me pasa un poco lo de la otra Adriana también con el tema de la pega, pero es algo que no está bajando, ya lo sabes. Yo sí tengo sobre 50 No, no te escucho para nada bien. Quizás puede ser porque estás con ese micrófono, o sea, con ese... con los audífonos. Mm, Espera, Yo creo que tienes que como sacarte el audífono. ahí lo saqué, Ahí sí. ahí lo saqué. Catita, mira, la pregunta que te quería hacer es, mi consultante está con, bueno, yo te mandé el protocolo, eh, y ella toma sopiclona para dormir, toma sertralina, toma anticonceptivos, toma antibióticos. Entonces, yo sé que lo primero que debo orientarla para sacar es el anticonceptivo, pero por ejemplo, entre la sopiclona o la sertralina, ¿cuál abordar primero? Mira, es complejo, yo me da mucha gracia, pero todas las que están acompañando en este momento están acompañando casos súper complejos. Ninguna se fue a un caso simple. No, Pero está súper bien porque es una buena oportunidad para aprender y acompañar estos procesos como de cómo trabajar la medicación. Es importante poder, como primero entender siempre el contexto, como las posibilidades de esa persona. Yo sé que es joven la chica que te acompaña, lo que recuerdo es que me sí, había 23 años, chica, 24, sí, chica. eres alguien como muy joven. Eh, Primero es cuánto tiempo lleva tomando, porque eso va a definir como la tolerancia al medicamento y la dependencia que ella tiene también al medicamento. Afortunadamente, la soplicona, bueno, Sopiclona. clona y la sertralina Sertralina. son de baja dependencia, son dentro de las opciones de medicamento antidepresivo como los de más fácil manejo a la hora de retirar, pero eso no va a evitar que ella pueda tener un efecto rebote al momento de quitar un medicamento y ese es como el costo que uno tiene que entender que siempre va a suceder. O sea, cualquier persona que se baje, que se empiece a bajar y eliminar un medicamento va a significar un reacomodo en su sistema nervioso. No hay Ujú. como un proceso donde no me va a pasar nada, voy a sacarlo y voy a estar súper bien. Hay un costo energético para el sistema nervioso retirar un medicamento, sobre todo si se lleva mucho tiempo tomando. Yo creo, Diana, que eso lo podemos ir como, yo te puedo acompañar en ese proceso, te puedo ir guiando en cómo hacerlo, pero hay que tener muchas otras como conocimientos respecto a la salud de ella, porque se puede bajar, Sí, se puede sí. ir yendo y las dos, bueno, esa la sertralina, se pueden ir disminuyendo. Lo que pasa es que, ¿cuál es como el tema complejo acá? Que las personas que toman antidepresivos no pueden combinarlo con antidepresivos naturales.
Y Sí lo sé. esa es como la limitación. ¿Por qué? Por Mm, la acción, por el sistema serotoninérgico que pueden tener estas plantas, junto con los medicamentos, ujú, es serotoninérgico que puede ser como muy abrumador para el sistema nervioso. Entonces, eso es como lo complejo de esto. Pero yo me centraría ahora como paso a paso en bajar, proponerle eliminar los anticonceptivos y empezar a trabajar con prácticas de respiración consciente, porque lo primero que ella tiene que aprender es el camino de la regulación interna, para que cuando empiece a bajar los medicamentos y darle un soporte con algo más natural, menos dañino para su cerebro, tenga herramientas internas para poder sobrellevar ese proceso adaptativo entre el medicamento y la planta. Y al final, ujú. entonces, generar un soporte interno, una mayor capacidad dentro de ella, para luego ya poder más adelante, pero hay que empezar por eso, como por el trabajo más enfocado en el cuerpo, en la respiración, en la regulación emocional. También siempre hay que considerar factores como, no sé, dónde vive la persona, si la persona vive en un ambiente muy estresante, tiene relaciones estresoras, dificulta mucho más la respuesta adaptativa a la quitada de medicamento. Entonces, yo te puedo acompañar, pero ahora es muy pronto como para darte como una respuesta de ese tipo. Ya, Catita. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, querida, ya como vamos a tener clase hasta las 3 de la tarde, así que vamos a cerrar acá. Y yo, la otra clase vamos a hablar de la leptina, que fue la hormona que nos quedó, y vamos a entrar en la parte de la restauración del descanso y en todos los otros temas importantes que nos quedan todavía por conversar. Así que eso, pues, nos encontramos el otro fin de semana. Yo les voy a subir las clases esta semanita, mañana, con la información escrita para que la tengan disponible para ustedes. Les mando un beso grande, que tengan un bonito inicio de semana. Buen día, chicas. Chao, chao. Que estén bien.